Bien, llegar al octavo cuaderno ha sido algo muy especial. ¿Por qué? Porque en ocasiones las reflexiones nos deben de llegar al lugar donde debemos estar. ¿Y qué sucede ahí? Que en el momento en que surge el comentario de retirar la paja del trigo, también surgen una serie de reflexiones donde hay que encauzar, focalizar hacia dónde nos estamos proyectando. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente habrá personas más sensibles que otras para poder escuchar las voces interiores. Y en ocasiones esas voces pueden confundirnos. Confundirnos en el sentido de que, ¿cuál es la proyección hacia la cual nos estamos encaminando? Este detalle es importante, sobre todo para una nación como la nuestra, la espacial. Tenemos una nación en la cual nacimos, que es la de la Tierra, pero hay otra que nos ha llamado a atender una serie de circunstancias que se están formando y que van a crear un mundo completamente nuevo en los futuros años. Y es ahí donde la atención debe estar puesta y colocada de manera muy puntual. Quiero compartirles pantalla para hacer una brevísima presentación de lo que hoy nos ocupa precisamente en el libro del cual les quiero hablar. Y este es La ofrenda del maestro espiritual y los ejes activos. Octavo cuaderno del viaje inesperado en el año 7. Claro, este cuadernillo está por publicarse, aún está en proceso. Sin embargo, ya fue entregado, ya fue puesto en las manos del grupo vital y fundamental de mis compañeros asgardianos. Por lo pronto, su visión está puesta en el material en papel, claro que sí, en nuestro idioma, el español, y posteriormente probablemente en el idioma inglés. Pero no hay que ir con prisa. La prisa era llegar al equinoccio y este se presenta precisamente ahora, a las 20:24. Si ustedes contemplan en tiempo real el video, exactamente las 20:24 UTC es ahora, en este lado del planeta, obviamente. Pero es muy importante visualizar el eje. Hemos hablado a lo largo de los libros de ejes meridionales y de ejes astrológicos. Y todos ellos nos llevan a un conocimiento y a una apertura mental, donde no podemos restringir el conocimiento hacia un cauce, sino que ese cauce nos debe llevar a la iluminación del conocimiento. Dedico este libro a mis compañeros que han luchado día a día para que en Asgardia, nuestra nación espacial, todos ellos puedan escuchar la voz del maestro en cada uno de sus actos. Él es un hombre especial y su nombre es Igor Ashurvale, quien ha extendido sus brazos para inducir a cada uno de sus seguidores hacia un reto. Cualquier reacción o respuesta que demos marcará la diferencia entre haber enfocado las metas o haberlas desviado del objetivo. Esto es muy importante señalarlo porque ¿quién mejor que él para estar pendiente, para estar atento y para tener en su mente el objetivo bien puesto, marcado, señalizado, la órbita terrestre? Hay mucha gente trabajando a su alrededor y todos ellos imaginan un mundo muy dinámico en Asgardia. Al mismo tiempo, hay que centrar una serie de acciones. Hay que tirar ejes de acción hacia diferentes partes. ¿Y de dónde proviene la voz interior que en ocasiones algunos de nosotros escuchamos? Precisamente de él. No puede haber otra voz. Y podrían haberlos. Aquellas que nos quieren confundir o aquellas que nos quieren atraer hacia otros objetivos o otra realidad. Pero en este libro he decidido
meditar profundamente en acciones que se realizaron en el año 2020. 2020 fue para muchos un reto impresionante. ¿Por qué? Porque inició la pandemia y con ella una serie de circunstancias que podían hacernos claudicar. Y para ello les quiero presentar la última lámina, y es esta: reconoce la magia en ti, porque el día que ésta se aleje de tus acciones y de tus pensamientos, habrás perdido un aspecto esencial, la herramienta básica para evolucionar. Podría haber musos en el trabajo que nos hacemos, podría no haberlos, podría haber objetivos muy concretos para realizar nuestro trabajo, pero nosotros, si tenemos focalizada la atención hacia un punto específico, podemos darle cauce a los musos, a las musas, a los objetivos centrales, hacia el objetivo que nos ha llamado. Y ese es Asgardia. Es lo que les quería comentar el día de hoy. Bueno, estoy expectante de poderles presentar con todo y su portada el libro que ya está por ahí, siendo revisado para poder salir a la luz. Reciban mi saludo nuevamente, esto es Letras Creativas, y mi nombre es, recuérdenlo bien, Ariadne Gallardo Figueroa. Les invito a que encuentren en cada actividad que realizan la magia. ¿Por qué lo digo? Recuerden que la primera serie empieza con unas hechiceras, personas que en su intuición descubrieron un mundo completamente diferente al que podría haberlas hecho claudicar en sus objetivos, en sus conocimientos, en esa avidez por encontrar en los otros un camino, un puente, poder crear una realidad donde la humanidad sea priorizada por encima de las divisiones, por encima de la discriminación. Y ellas iniciaron ese viaje, las hechiceras de la serie Hechizo de Ave. Y si cada uno de nosotros encuentra ese hechizo en la gente que se reúne a nuestro lado, podremos avanzar de una forma distinta. Recuérdenlo, no lo olviden. Y claro, me vuelvo a despedir. Letras Creativas con Ariadne Gallardo Figueroa les espera en la próxima. Hasta luego.